Imagina un lugar donde las voces del pasado nunca se han silenciado, donde cada piedra parece contar una historia que nadie quiere oír. Hoy nos adentramos en uno de los lugares más enigmáticos de España, Belchite, un pueblo fantasma que yace en la provincia de Zaragoza, en la comunidad autónoma de Aragón, un lugar que la historia marcó con sangre y que, según dicen, guarda un secreto mucho más oscuro. Lo que ocurrió aquí una noche olvidada podría repetirse, ¿y tú te atreverías a descubrirlo? Pero antes de contarte lo que sucedió esa noche, déjame llevarte al origen de este lugar maldito. Para entender Belchite, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Era 1937. España ardía en la guerra civil. El país estaba dividido, hermano contra hermano. En el corazón de Aragón, Belchite se convirtió en un escenario de horror, una ciudadela de piedra y muerte. Las tropas republicanas y franquistas se enfrentaron en una batalla que duró 13 días, dejando más de 5.000 muertos y un pueblo reducido a cenizas. Las balas y las bombas no solo destruyeron las casas, sino que rompieron el alma de un pueblo que nunca volvió a ser el mismo. Después de la victoria franquista, Franco ordenó que las ruinas permanecieran como un monumento a la victoria, como un recordatorio de lo que ocurre cuando España se divide. Pero algunos dicen que esa decisión selló el destino de Belchite, un destino en el que las voces de los caídos nunca se apagarían. Hoy, entre las piedras de las calles destrozadas, aún se encuentran balas oxidadas y metralla, como si el pasado se negara a morir. El aire allí tiene un olor a polvo y humedad, mezclado con un leve aroma a pólvora quemada, como si la batalla aún rondara las calles. Cuando el viento sopla, arrastra consigo un murmullo que a veces se confunde con voces. Durante años, exploradores y curiosos han recogido fragmentos de metralla que todavía emiten un eco sordo al chocar contra el suelo. Un sonido que, para muchos, es el último susurro de un pueblo atrapado en el tiempo. Pero lo más inquietante de Belchite no es su historia bélica, sino lo que ha permanecido después. Con el paso del tiempo, Belchite no solo fue un testigo mudo de la historia, sino el escenario de lo inexplicable. Los pocos habitantes que sobrevivieron a la masacre contaban que, al caer la noche, las calles parecían susurrar. El aire se volvía pesado, casi irrespirable. Algunos decían haber sentido una mano fría que rozaba sus hombros, una presencia que les helaba la sangre. ¿Coincidencia? ¿Sombra del miedo colectivo? ¿O algo más? Décadas después, cuando el polvo de la historia parecía haberse asentado, llegaron los investigadores del misterio, con sus grabadoras y cámaras de vídeo, buscando respuestas a preguntas que pocos se atreven a pronunciar. ¿Qué ocurre entre estas ruinas cuando el viento se detiene? ¿Por qué tantos afirman haber escuchado voces en la oscuridad? Dicen que si caminas entre las ruinas a medianoche, puedes escuchar el eco de campanas que ya no existen, como un recordatorio de la iglesia que ardió. Otros aseguran que al final de la calle principal se aparece un soldado solitario, con el uniforme rasgado, buscando a sus compañeros. En 1985, un grupo de parapsicólogos aseguró haber captado una de las psicofonías más inquietantes jamás grabadas. «Ayúdame», susurraba la voz. Nadie sabe de dónde provenía, ni quién podía haberla pronunciado. Lo curioso es que al reproducirla, se escuchaba cada vez con matices distintos, como si se adaptara al oído de quien la escuchaba. Un investigador afirmó haber sentido un escalofrío que le recorrió la espalda, y desde entonces nunca volvió a pisar Belchite. Otros exploradores nocturnos, acompañados de equipos de grabación y detectores de sonido, aseguraron haber captado lamentos, susurros, golpes que resonaban como si alguien o algo golpeara desde el otro lado de las paredes. Algunos describen haber sentido una presencia que les observaba, aunque estaban completamente solos. En 1993, un periodista local grabó en vídeo un orbe luminoso que se movía entre los escombros de la iglesia.
Al reproducir la grabación, se escuchaba un coro fúnebre que parecía surgir de las piedras. El periodista, un escéptico declarado, juró que aquello cambió su forma de ver el mundo. Y aún hoy, visitantes que se atreven a caminar entre las ruinas al anochecer afirman escuchar susurros que piden ayuda. Algunos creen que son ecos del pasado, otros que hay algo más. ¿Será acaso el dolor de las almas que no encontraron descanso? Pero lo que ocurrió en una noche concreta, la noche olvidada, te pondrá los pelos de punta. Después de décadas de misterio, la ciencia ha intentado dar respuestas a lo que ocurre en Belchite. Algunos expertos afirman que los extraños sonidos que muchos llaman psicofonías no son más que un fenómeno acústico. Las ondas sonoras atrapadas entre las paredes y estructuras de piedra de las ruinas podrían reproducir de forma distorsionada sonidos del pasado. Según esta teoría, los susurros no serían voces de los muertos, sino ecos de soldados, civiles y sacerdotes que habitaron Belchite durante la batalla. Voces atrapadas en un laberinto de piedra, resonando a través del tiempo. Pero, ¿cómo explicar que cada grabación suene distinta? Que cada investigador oiga un mensaje diferente, como si el lugar susurrara al oído de cada visitante algo personal y único. ¿Es solo un truco del oído o algo más? Otra teoría plantea que todo es producto de la sugestión colectiva. Según los psicólogos, cuando una persona entra en un lugar con una historia de tragedia y muerte, su mente se predispone a experimentar fenómenos que en realidad no existen. Las sombras se convierten en figuras, el viento en voces y los ruidos del suelo en lamentos del más allá. Pero incluso los investigadores más escépticos reconocen que hay algo en Belchite que se siente diferente, como si el aire estuviera cargado de una energía que no se explica solo con ondas sonoras ni con la sugestión. En 2007, un grupo de científicos de la Universidad de Zaragoza realizó mediciones electromagnéticas en el pueblo y descubrió campos anómalos en zonas concretas, como la iglesia y la Plaza Mayor. Aunque las mediciones no lograron explicar su origen, algunos aseguran que es allí donde las psicofonías suenan con mayor intensidad. Los escépticos dicen que no hay nada sobrenatural, que todo tiene explicación científica, pero ¿cómo explicar que a veces las cámaras se apaguen solas, que las baterías se descarguen de repente, que las grabaciones se corten en el momento más crucial? ¿Casualidad? ¿O un aviso de que no somos bienvenidos? Y lo peor es que lo que sucedió una noche concreta, la noche olvidada, va mucho más allá de lo que la ciencia puede explicar. Dicen que las ruinas de Belchite son más que un monumento al horror de la guerra. Son un umbral entre el pasado y lo desconocido. Y fue en una noche concreta, que nadie ha querido olvidar, cuando lo inexplicable se convirtió en pesadilla. Aquella noche, un grupo de investigadores llegó al pueblo al anochecer, decididos a desentrañar el misterio de las psicofonías. Eran 4, un periodista local, 2 expertos en grabaciones paranormales y un historiador. Su objetivo, registrar los sonidos que, según muchos, no pertenecen a este mundo. Instalaron sus equipos en la iglesia, uno de los lugares más cargados de historia y de tragedia. Las paredes, aún frías al tacto, se desmoronaban en pedazos. El suelo húmedo, pegajoso, parecía conservar el eco de la sangre derramada. Encendieron sus grabadoras. Todo estaba en silencio. Entonces, uno de ellos dijo, casi en un susurro, ¿hay alguien aquí con nosotros? Lo que grabaron les heló la sangre. Una voz, como un lamento, repetía, «No me dejes aquí». Al principio, pensaron que era un error en la grabación, un ruido ambiental. Pero al reproducirla una y otra vez, la voz parecía cambiar. A veces suplicaba, otras sonaba como una advertencia, cada vez más intensa. Fue entonces cuando empezaron los fallos. Las cámaras se apagaron sin explicación. Las baterías, cargadas al máximo, murieron de repente. Las linternas parpadeaban como si una presencia invisible
las estuviera controlando. El aire se volvió más denso, casi irrespirable, impregnado de un olor a tierra húmeda y metal oxidado. Uno de los investigadores, el periodista, aseguró sentir una mano helada en su hombro. Se dio la vuelta, pero no había nadie. El miedo empezó a apoderarse del grupo. Intentaron salir de la iglesia, pero algo parecía retenerlos. Una sensación de pánico, de estar atrapados en una pesadilla. Cuando al fin lograron salir, las grabaciones se habían interrumpido. Solo quedaba el audio de la voz que suplicaba: «No me dejes aquí». Desde aquella noche, ninguno de ellos volvió a investigar Belchite. 2 de ellos abandonaron el mundo del misterio para siempre. Y es que, a veces, lo inexplicable no está en lo que se ve, sino en lo que se siente. Belchite, dicen algunos, se cobra un precio a los que se atreven a escuchar sus voces, pero lo que ocurrió esa noche podría repetirse hoy, y eso nos obliga a preguntarnos: ¿qué hay realmente en las ruinas de Belchite? Belchite, un pueblo que la historia marcó con fuego y sangre, pero que el tiempo ha convertido en algo más que ruinas. Hoy, sus muros callados guardan secretos que la ciencia aún no logra descifrar. ¿Son solo ecos atrapados en las piedras? ¿O son las voces de aquellos que jamás encontraron la paz? Los científicos nos hablan de ondas sonoras, de campos electromagnéticos, de sugestión colectiva. Los historiadores nos cuentan la tragedia de la guerra civil y el odio que devoró un pueblo. Pero cuando el viento sopla y las sombras se alargan, hay quienes dicen que algo más se despierta en Belchite. Quizás sea la memoria misma del lugar, atrapada entre las piedras. Quizás sea el dolor de miles de almas que no encontraron descanso, o quizá sea algo que no estamos preparados para comprender. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar la noche en Belchite, a escuchar sus voces, a mirar sus sombras sin apartar la vista? La próxima vez que pasees por sus calles vacías, tal vez escuches algo que no debería estar ahí. Tal vez una voz te diga: «No me dejes aquí». Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Te atreverías a pasar la noche en un lugar donde el pasado aún respira? ¿Qué opinas de lo que te he contado hoy? ¿Crees que todo tiene explicación? ¿O que en Belchite aún habitan sombras de otro tiempo? Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los misterios que están por venir. Y si aún tienes hambre de curiosidad, aquí te dejo un video sobre dónde la Tierra rompe sus propias reglas y la ciencia aún no puede explicar. Esto es Hechos X. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.